Bully Magnets presenta 28 de septiembre de 1810. Fue en esa tarde cuando los insurgentes, liderados por el cura Hidalgo, intentaron tomar la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Los esfuerzos independistas mermaban, cansados de no poder atravesar los gruesos muros de la fortaleza. Fue entonces cuando un valeroso minero apareció en escena. ¡Padre Hidalgo! ¡Conozco la manera de entrar a la Alhóndiga! ¿Ah, sí? Pues habla rápido, porque nos están matando. Si me atan una losa de cantera a la espalda, puedo cubrirme y avanzar lentamente hasta la entrada. Y así, con ocote y brea, puedo quemar esa gruesa puerta de madera para que podamos entrar y ganar esta batalla. Bien, pues concedido. Adelante, valeroso hombre. Eso fue muy rápido. Necesitaba prepararme un poco, ¿sabe? No hay tiempo que perder. Adelante. Y de esa forma, el Pípila avanzó y logró quemar la puerta de la Alhóndiga. Momento clave que le permitiría a los insurgentes ganar su primera batalla en la larga lucha por la independencia. La historia de México recordará por siempre al valeroso Pípila. ¡Quemé una puertota! Y esa es la versión que todos hemos leído en nuestros libros de primaria sobre el Pípila, como muchas otras leyendas de la historia de México. Ya saben, está la de los niños héroes, el pastorcito Juárez que mientras cuidaba ovejitas le llegó la revelación de que quería ser presidente, la de Bocanegra encerrado en un cuarto por su novia hasta que lograra escribir el himno nacional. Esa en particular me parece muy telenovelesca. Y claro, el Pípila durante la independencia, pero ¿qué tan cierta es esta leyenda nacional? Los historiadores se han estado peleando al respecto por siglos. La historia del Pípila es cierta, tenemos pruebas documentales que lo sustentan. Ustedes están intentando difamar a un gran personaje de la historia nacional. ¡Qué vil! No podría haber nada más falso. ¿Un minero con una piedra atada en la espalda? ¿Cómo no? No podría haber forma de que pudiera aguantar. Es todo un mito, una mentira, falso. Pleito histórico. Ok, expliquemos de qué va el asunto. La primera vez que aparece el Pípila en un relato es en el Cuadro histórico de la Revolución, redactado por el escritor y cronista de la Independencia Carlos María de Bustamante, entre 1821 y 1827. Ese soy yo. Estos textos se publicaron por partes en la prensa y tenían la intención de contar la historia de México de una manera muy lúdica y atractiva para los lectores. Recordemos que eran los primeros años del México independiente, por lo que se tenía que crear algo así como una leyenda nacional que le diera un sentido de pertenencia a la población. Y por eso las alegorías y la épica son bien comunes en los relatos de estos años. Y fue así que el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen Morena de Guadalupe y ante una multitud gritó a los cuatro vientos: ¡libertad y abolición de la esclavitud para el pueblo de América! Bueno, la verdad es que no fue tan épico. ¿Cómo? Sí, gracias por las flores, pero no recuerdo haber dicho eso. Seguramente fue algo más sencillo como, suelten a los esclavos o algo así. Y no era una multitud, apenas eran como 50 personas. Oh, cura Hidalgo, con todo respeto, usted no entiende esto de los menesteres históricos. Hay que contarlos con fuerza y dramatismo. Es por su bien. Bueno, si tú lo dices. Y todos los relatos históricos en estas primeras décadas independientes fueron escritos más o menos de la misma manera. Es en estas narraciones donde encontramos la historia del valeroso Pípila que cargó una piedra a cuestas para quemar la puerta de la Alhóndiga. Sin embargo, con el paso del tiempo, los historiadores comenzaron a cuestionar esta versión. Uno de los más influyentes fue Lucas Alamán, historiador y político del siglo XIX, durante el periodo de la Reforma, e integrante del bando conservador. ¡Falso! Hidalgo no pudo haberle pedido a nadie que incendiara la puerta, sencillamente porque estaba muy lejos de la zona de combate. Además, a ese tal Pípila nadie lo conoce en Guanajuato. Oye, no intentes difamar mi versión. Lo que tú quieres es desprestigiar la historia de México. ¡Claro que no! Lo único que intento es contar las cosas sin tanto adorno, sin pretensión. Ustedes son los que han estado exagerando. Recordemos que las versiones de la historia responden también siempre a intereses e ideologías políticas o a cuestiones personales, por lo que este tipo de cosas son bien comunes. Pleito histórico. En lo que respecta a Lucas Alamán, cabe apuntar que de hecho le tenía mucho resentimiento a todo esto de la toma de la Alhóndiga, pues su familia vivía en la capital de Guanajuato y fueron afectados por el saqueo de la ciudad. ¡Te maldigo, Pípila! Y con otros personajes y argumentos, pero el pleito histórico siguió.
Aunque lo cierto es que la persona como tal del Pípila sí existió. Juan José de los Reyes Martínez Amaro es el nombre con el que se le identifica en muchas de las crónicas. Fue un barretero en la mina de Mellado. Cuentan que le decían Pípila porque ese es el nombre que se le da en la zona a los guajolotes. Ya fuera porque las pecas de su rostro le daban el aspecto punteado del plumaje de las aves, o por su risa que parecía un graznido. ¡Pípila! Oigan, no es gracioso. Quizás con el tiempo se acabó encariñando del apodo. Y con variaciones en el nombre y en la forma de contar el relato, pero lo cierto es que sí hay documentos históricos que narran la existencia de la persona y lo ocurrido en la Lóndiga, aunque lo más probable es que este Pípila del que se habla fuera uno entre muchos Pípilas. Digo, ¿qué? Tengamos presente esta parte de la épica y las alegorías en los primeros relatos de la historia de México. La puerta de la Lóndiga era gruesa y gigantesca, por lo que es poco probable que una sola persona con una pequeña antorcha haya hecho tal cosa. La quema de la puerta de la Lóndiga definitivamente ocurrió, aunque quizás no de la manera en que lo pensamos. Un pípila al que después lo siguieron otros, un ejército de pípilas asignados para tal misión, idea de Hidalgo, del propio Pípila o Pípilas, no lo sabremos con certeza realmente. Al final, entre muchas versiones se quedó el nombre de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, y la figura de este Pípila fue elegida por los primeros historiadores de la independencia para narrar este episodio en específico, y funcionar como una alegoría del héroe popular que participó en la guerra. Por eso, más que tomárselo literal y debatirse entre si existió o no, se debe tomar como tal, como una alegoría de la historia de la independencia. ¡Quemé una puertota! Oigan, ya, no es gracioso. ¿Por qué lo estoy haciendo contra mi voluntad? Así que ahora ya saben todo esto del Pípila y el pleito histórico que suscita. Difanar mi versión. Lo que no quieren, no intentes difanar la versión oficial de la historia nacional.